Muy buenas tardes a todos. A nombre del capítulo de Ingeniería Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos programada la conferencia técnica Dimensionamiento y selección de equipos para arranque de motores eléctricos. Estará a cargo del ingeniero Eduardo Yampul Lazo. El ingeniero Eduardo Yampul es ingeniero electricista de la Universidad Nacional del Callao, con especialización en sistemas mecatrónicas, con 13 años de experiencia en ABB, de los cuales 2 años está como soporte de oferta y 9 años como Product Manager y 2 de Product Manager Specialist. Tiene experiencia en diseño y fabricación de tablero de distribución, arrancadores y centro de control de motores, líneas de electrificación en media tensión y baja tensión, proyectos eléctricos y de automatización tanto en formulación, diseño y ejecución. Le doy el pase al ingeniero para que pueda hacer la presentación. Ingeniero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Bien, agradecer al Colegio de Ingenieros por darme nuevamente la oportunidad de poder compartir información y conocimiento con ustedes y de igual manera también ustedes conmigo. Empecemos entonces con todo lo que corresponde al dimensionamiento y selección de equipos para el arranque de motores eléctricos, ¿no? En este caso de jaula de ardilla. Empezamos aquí. Este es un pequeño panorama de más o menos para tener conocimiento de cuántos motores eléctricos existen en el mundo y son alrededor de 300 millones de motores. De estos 300 millones de motores, debido a distintos modos de empleo, no el 100% se utiliza digamos, a trabajar a plena frecuencia. Es decir, un 90% se utiliza a la frecuencia de la red y otras 10% se utilizan, digamos, a frecuencias variables, ¿no? Básicamente en un sistema de control donde hay que regular, por ejemplo, la velocidad del motor para regular caudal o regular algún tipo de parámetro. Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a enfocar en todos los que son sistemas de arranque o los más conocidos para poder arrancar motores que van a trabajar a 60 Hz, ¿no? O 50 Hz en otros países. En Perú correspondería a 60 Hz. Entonces, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Dentro de los elementos que se utilizan para el arranque de un motor, estos elementos van a tener ciertas funcionalidades. Por ejemplo, debe haber un elemento voy a poner el puntero para poder señalar los puntos a utilizar. En este caso, por ejemplo, vemos que este equipo debería tener la función de aislamiento, debe haber otro equipo, o también de repente el mismo, que tenga la función de protección por cortocircuito, otro equipo que tenga la funcionalidad de prender, apagar, es decir, que sea el elemento de que haga el corte o cierre circuito para que la energía llegue al motor. Luego debe también tener un elemento que tenga la protección por sobrecarga y otro elemento adicional que sea la protección por fallas a tierra. Digamos que estas son las funciones que los elementos que nosotros escojamos para arrancar el motor deberían de tener. Siendo la protección por falla a tierra o protección por pérdida de fase u otras protecciones complementarias que sean opcionales, ¿no? Dependiendo del cliente va a exigir o no. Pero lo que sí debe de tener todo sistema de arranque es aislamiento, protección por cortocircuito, elemento de maniobra y protección por sobrecarga. Entonces, aquí hemos listado unos 5 elementos que me van a servir para cumplir con estas funcionalidades. Entonces, si hablamos de un guardamotor, si hablamos de un switch con fusible, si hablamos de un contactor, un relé de sobrecarga y un relé electrónico, que sería el UMC en el caso de ABB, van a tener también sus propias funcionalidades. Entonces, ¿cuáles son esas funcionalidades? Las vamos a ver aquí. Por ejemplo, un guardamotor tiene la funcionalidad de aislamiento, también protege contra cortocircuito, tiene también la opción de hacer la apertura y cierre, es decir, puedo operar directamente desde el guardamotor. El guardamotor también tiene la protección por sobrecarga incorporada como su protección principal. O sea, el guardamotor tiene 2 protecciones principales, la de cortocircuito y sobrecarga, y también cuenta con una protección por pérdida de fase. Entonces, un guardamotor cumple con todas estas funcionalidades. Pero no solamente utilizamos guardamotor en un sistema de arranque, también podemos utilizar otros elementos, ¿no? Generalmente vamos a utilizar para la maniobra, por ejemplo, un contactor. Pero el contactor, su principal función simplemente es dejar pasar o cortar la corriente que va hacia el motor.
Pero necesitamos ahora también complementar eso con elementos que me van a servir para la protección por cortocircuito. Entonces, en este caso podemos utilizar un switch portafusible. Al ser switch ya tiene la función de aislamiento y el fusible le va a dar la protección por cortocircuito. Luego tenemos los relés de sobrecarga, que su principal función de estos relés es proteger por sobrecarga, y adicionalmente también cuentan con la funcionalidad de protección por pérdida de fase o falla de fase. De igual manera, tenemos el UMC, que también va a tener las mismas funcionalidades que un relé de sobrecarga, solo que en el caso del UMC es un relé inteligente que tiene opciones de comunicación, tiene entradas y tiene salidas para distintos sistemas de control en los cuales se pueden utilizar. Con el UMC se puede tener control, por ejemplo, para un sistema de arranque reversible, sistema de arranque triángulo, ¿no? Incluso también por autotransformador, para el caso de motores de 2 velocidades, o también para el uso más común, que es en arranque directo. Entonces, ya sabemos que estos elementos son los elementos mínimos que debemos de tener siempre para la protección y control de motores. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una representación gráfica donde tenemos en el primer caso donde el guardamotor tenía todas las funciones que habíamos comentado, es decir, que es el único elemento que me va a poder servir para arrancar o parar el motor. Lógicamente, aquí hay que tener en cuenta que los guardamotores no son de amperajes grandes, son de amperajes pequeños, es por ello que se puede lograr esa funcionalidad tanto de aislamiento, de protección por cortocircuito, de maniobra, protección por sobrecarga y de falla de fase. Luego tenemos la solución, en este caso, de 2 elementos, donde tenemos el guardamotor y el contactor, ¿no? El contactor para la maniobra, es decir, encendido y apagado, o dejar pasar o no dejar pasar la corriente. Luego tenemos el guardamotor, en este caso, para que el motor esté protegido con lo mínimo necesario, él tiene que ser un guardamotor que tenga la protección térmica y magnética. Luego tenemos la solución de 3 elementos, donde en este caso se le adiciona un elemento adicional, es decir, se le ha puesto o se ha desdoblado, digamos, la funcionalidad que tenía este guardamotor en 2 elementos. Este sería un elemento para la protección de cortocircuito y de aislamiento, y en este caso el relé térmico estaría haciendo la función de protección por sobrecarga. En este caso tenemos aquí ya no un switch, sino tenemos un guardamotor, pero con una curva, digamos, fabricada con una sola curva. En este caso sería la curva por protección magnética. Es decir, este guardamotor me va a proteger solo por cortocircuito. Mientras que en los otros guardamotores, ¿no? Como en estos casos, estos sí tenían la doble protección por cortocircuito y por sobrecarga. Mientras que esta versión de guardamotor está diseñado así porque, según esta filosofía, debe de trabajar siempre en coordinación con un relé térmico. Es decir, utilizamos un guardamotor solo magnético, un contactor y un relé de sobrecarga, ¿no? Para ya tener todos los elementos o todas las funcionalidades que hemos visto anteriormente. Entonces, esas son las configuraciones que se tiene para el arranque de motores. En este caso no estamos considerando los arranques por electrónica de potencia, como podrían ser soft starter o variadores de velocidad. Entonces, para ir ahondándonos un poco de los términos que debemos de ir conociendo para hacer una selección de los componentes que vamos a utilizar para el arranque de motores, debemos de conocer estos términos. Por ejemplo, un término muy necesario saber es la categoría de utilización y aplicaciones típicas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en la normativa, la IEC ha clasificado por distintos tipos de uso, digamos, que se tenga con los motores, en categorías. Hay desde el AC1, AC2 hasta el AC8, pero las más usuales, las que aplican para arranque de motores, serían el AC2, el AC3, AC4. ¿Y qué significa cada una de estas categorías? La categoría, digamos, más usual o la típica vendría a ser la categoría AC3, ¿no? Cuya curva de comportamiento de la corriente en el arranque, por el lapso de tiempo que dura ese arranque, va a tener esta forma. Es decir, si en el eje horizontal tengo el tiempo y en el eje vertical tengo la I, aquí lo que va a ocurrir es de que la corriente en los primeros instantes va a ser una corriente muy alta, luego va a caer después de unos milisegundos, luego va a empezar ya también a ir decayendo en un lapso de tiempo de 1 o menos de segundos para llegar nuevamente después de un tiempo a su corriente nominal.
Entonces, este tiempo en el cual está 0 amperios, llega a un valor pico y después llega a su corriente nominal, ahí vamos a llamar el tiempo de arranque. Entonces, esta es la curva típica de un motor que está arrancando, al cual pertenece a una categoría AC3. Hay otras categorías de utilización, por ejemplo, para cargas resistivas, ¿no? Si yo voy a energizar una carga resistiva no tiene picos de corriente. Simplemente de 0 amperios va a pasar a su corriente nominal, que sería la corriente de la resistencia. Entonces, una categoría AC1 no tiene picos y va, digamos, alineado básicamente a la corriente nominal desde el momento que se energiza. Luego, en este caso, esta categoría C3 es una categoría típica, como les decía, lo cual también va a derivar para la categoría AC4. Por ejemplo, una AC4 es, en este caso vamos a verlo aquí, es una categoría que tiene la misma forma que una AC3, solo que se va a repetir muchas veces en un periodo de tiempo corto. Casos como estos se utilizan, por ejemplo, en las grúas, ¿no? En las grúas donde siempre se necesita arrancar el motor para subir el bulto, después para bajar, nuevamente para transportarlo, luego para subir un siguiente bulto y para bajarlo y así sucesivamente. Entonces, la intermitencia en las cuales va a haber operación del motor, es decir, el motor va a estar prendiéndose, apagándose, ese tipo de comportamiento, por ejemplo, ya corresponde a una categoría AC4. Entonces, una categoría AC3, si yo lo utilizo con una frecuencia muy grande, ya estaría catalogándolo como una categoría AC4. Ahora, una AC3, normalmente, por ejemplo, si nosotros utilizamos o arrancamos un sistema de bombeo, por ejemplo, arrancamos de repente no menos de media hora, por ejemplo, solamente arrancamos una vez y listo, ¿no? Entonces significa que ha habido una corriente alta por unos segundos y luego se ha mantenido a una corriente nominal por el lapso de tiempo hasta el siguiente arranque, que puede ser media hora o más, ¿no? Dependiendo de la frecuencia o el número de sistema de bombeos que se tenga. Entonces, estas son las categorías las cuales vamos a hacer referencia. Normalmente, cuando vamos a seleccionar arrancadores motor de jaula de ardilla, debemos de seleccionar los componentes en función de la categoría AC3. Si ya veo que la aplicación amerita que tenga un uso muy frecuente, ya podría considerar categoría C4, en los cuales también hay algunas gráficas y curvas que me van a permitir seleccionar cuál sería el contactor adecuado, ya que es el contactor el elemento que se va a encargar de cortar o dejar pasar la corriente y es el elemento que más se va a desgastar cuando hay un número grande de operaciones. Entonces, dadas esas curvas, vamos a poder seleccionar cuál sería la vida útil de ese sistema, ¿no? Determinado, considerando el número de arranques. Es decir, vamos a seleccionar considerando la vida útil eléctrica que tiene ese contactor. Okay, entonces, empezando ya con esa terminología de las categorías, también vamos a poder ver que también hay en sistemas de arranque electromecánico, tiene determinadas funcionalidades. Por ejemplo, la función para la cual nosotros utilizamos un arrancador es para básicamente tener el control del arranque y la parada del motor. Luego también debemos de garantizar de que nuestro sistema de arranque que hemos seleccionado debe tener continuidad de servicio. También debe desconectar la línea de alimentación cuando nosotros hayamos elegido desconectarla. Y sobre todo debe garantizar las protecciones tanto por sobrecarga y cortocircuito al elemento al cual va a proteger. Entonces, siempre toda esta terminología está basada básicamente en dos elementos principales, ¿no? El elemento de maniobra, que sería el contactor, y el elemento de sobrecarga o el elemento de cortocircuito. Entonces, bajo ese enfoque, ya sabemos de que nosotros debemos de tener siempre como mínimo dos protecciones, ¿no? Protección por sobrecarga y protección por cortocircuito. Ahora, para arrancar un motor hay distintos métodos de arranque, ¿no? Los más usuales y el más económico vendría a ser un arranque directo. Y luego también habría un arranque de estrella triángulo ya para potencias un poquito más grandes y arranque por autotransformador para otras potencias mayores a la de la estrella triángulo. Y así como estos sistemas de arranque, también existen otros métodos con los cuales se puede arrancar, que se puede hacer utilizando también electrónica de potencia, ¿no? Podemos utilizar un arranque suave, que sería a través de un soft starter, y también por variadores de velocidad. Entonces, como les mencionaba, por ejemplo, estos dos
métodos de arranque serían los que corresponden al 10% que habíamos mencionado al inicio, ¿no? Mientras que un 90% corresponden a arranques directos, de triángulo autotransformador y otras más que, bueno, ya no cito, ya no los he omitido, pero que su participación es muy pequeña. Luego también debemos de saber otro término, que es la clase de disparo. ¿Qué viene a ser la clase de disparo? La clase de disparo viene a ser el parámetro al cual los relés de protección por sobrecarga deben de estar relacionados a la curva de tiempo de respuesta frente a una sobrecarga. Entonces la norma indica que si la corriente de arranque, digamos, o la corriente que está dejando pasar en el momento del arranque es 7.2 veces el valor de la corriente, digamos, regulada, vamos a ver que en este caso el tiempo de respuesta, si es un clase 10, va a estar entre 2 y 10 segundos. Si fuese un clase 10, ese tiempo de respuesta, ¿no? Cuando la corriente es 7.2 veces, debería estar entre 4 y 10 segundos, ¿no? Si es un clase 30, entre 9 y 30 segundos. Entonces, esto hace referencia a que si yo le pongo o lo configuro a mi elemento de protección con una clase mayor, significa que el tiempo al cual va a esperar el elemento de protección va también a ser mayor. Entonces, ¿en qué casos utilizamos una clase u otra clase? Por ejemplo, si yo conozco el tipo de carga y sé que, por ejemplo, un sistema de bombeo que voy a hacer un arranque estrella-triángulo, voy a poder ver que un estrella-triángulo pues, puede demorar entre 5, 8, 10 segundos, ¿no? Generalmente va a depender del ajuste del temporizador que se ponga. En ese caso, podría utilizar un clase 10 o un clase 20. Lo más usual para sistemas de bombeo es utilizar un clase 10, sobre todo cuando hago arranques directos. Entonces, si yo pongo un relé de protección, lo ajusto en clase 10, pero estoy arrancando un ventilador axial, por ejemplo, el relé de clase 10 va a actuar, digamos que en 10 segundos, pero el sistema de arranque para un ventilador axial más o menos debe estar entre 20 a 40 segundos. Entonces, el proceso natural de arranque de un ventilador exige que la clase de disparo no sea 10, sino que sea 30 o que sea 40, ¿no? Dependiendo del tamaño del ventilador o el sistema de arranque que tenga ese ventilador. Entonces, la clase la vamos a seleccionar en función al tipo de carga al cual vamos a arrancar. Como decía, si vamos a arrancar cargas ligeras, ¿no? Como sistema de bombeo, clase 10 o incluso clase 10A, pero si voy a arrancar cargas medianas, sería clase 20, y cargas que tienen un tiempo, digamos, para llegar a la velocidad nominal del motor que es bastante prolongado, deberíamos utilizar uno en clase 30. Entonces, la clase 30 va a ir relacionado siempre al tipo de carga que se va a mover. ¿Ok? Entonces, ahora también debemos de conocer los tipos de coordinación. Hay coordinación tipo 1 y coordinación tipo 2. Cuando hablamos de coordinación, digamos que es la asociación de los elementos que vamos a utilizar para arrancar el motor. Entonces, si yo tengo clasificado coordinación tipo 1 y voy a arrancar un motor, en ese caso, frente a un cortocircuito, lo que puede ocurrir es de que mi sistema de arranque pueda quedar fuera de servicio, es decir, se pueda malograr y tengo que intervenir, arreglar el arrancador y poder nuevamente hacer la marcha. Pero, ¿qué pasa en coordinación tipo 2? En coordinación tipo 2 garantiza de que en un problema de cortocircuito que se tenga, el arrancador quede operativo. A lo más, pues, lo que podría ocurrir ahí es de que el contactor pueda quedar ligeramente pegado, pero con la ayuda de una herramienta sencilla se pueda nuevamente dejar operativo el contactor. Entonces, si hablamos de coordinación tipo 1 y coordinación tipo 2, y si nosotros tenemos clientes que están en un proceso productivo y lo que menos desean es parar su producción, entonces debemos de siempre seleccionar los elementos para ese sistema de arranque en coordinación tipo 2. Es la, digamos, la coordinación que garantiza continuidad de servicio. Entonces, después de haber visto ya los elementos que hemos mencionado anteriormente, para la selección de un motor, ¿qué cosa necesitamos? Perdón, para la selección de los elementos para proteger un motor necesitamos saber lo siguiente. Necesitamos saber la potencia del motor, ¿no? Desde luego, ¿no? Que es el elemento principal al cual nos vamos a referir. Luego también necesitamos saber qué tipo de carga es el que va a mover ese motor, ¿no? Por ejemplo, puede mover una bomba, un ventilador, una faja transportadora, un elevador, etc.
pero dependiendo de cuál sea la aplicación, vamos a hacer el ajuste de la clase, ¿no es cierto? Para eso me sirve este dato. Luego también debo de saber, ¿no? Como datos de placa del motor, ahí vamos a poder encontrar cuál es la tensión de servicio, ¿no es cierto? Y en esa misma placa también vamos a poder encontrar cuál es la corriente nominal asignada a ese motor, ¿no? Al cual voy a siempre hacer los ajustes. Es decir, si mi corriente nominal de mi motor es de 100 amperios, los elementos de protección deben estar referidos siempre a 100 amperios. Luego también debemos de saber cuál es la corriente de cortocircuito en el punto de la instalación. Esto también para poder hacer la correcta selección de los elementos, sobre todo para la protección de cortocircuito. Luego necesitamos, una vez ya definido estos datos, necesitamos también definir cuál va a ser el método de arranque que voy a utilizar, ya sea estrella triángulo, arranque directo, arranque por autotransformador u otro método. Y luego también, dependiendo de las especificaciones que pide el cliente, nos podemos sugerir tipo 1 o tipo 2, ¿no? Pero si ya veo que es un cliente que tiene un proceso productivo, ya de hecho que voy a elegir o sugerir de que los criterios de selección de los componentes para el arranque de ese motor deberían ser de tipo 2. Entonces, siempre que nosotros debemos de hacer la selección de los componentes para proteger un motor, debemos de siempre hacer uso de los datos de placa del motor, ¿no? Ahí vamos a encontrar toda la información para poder hacer una correcta selección. Y los datos complementarios ya los conseguimos de la red. Si no tuviera datos de placa del motor por X motivos, entonces podría utilizar algunas tablas que me van a ayudar a saber o más o menos estimar cuál es la corriente nominal del motor. En este caso, esta es una tabla que corresponde a un motor de 150 RPM, ¿no? De 50 Hz, ¿no? O también podría ser de 1800 RPM o de 60 Hz. Entonces, si estas son algunas de las características, estas serían sus respectivas corrientes nominales, ¿no? O corrientes referenciales de la corriente nominal en función de la potencia y en función de la tensión de servicio. Por ejemplo, si hablamos de un motor de 4 kilowatts y hablamos referencia, por ejemplo, a 440 voltios, su corriente nominal de ese motor, estamos hablando que sería de 7.4 amperios, ¿no? Simplemente cruzamos la información de la tensión al cual va a trabajar en función de la potencia. Así como tenemos esta tabla que está en kilowatts, también hay tablas que hacen referencia a los HPs, ¿no? Dependiendo del sistema al que se esté utilizando, pero cualquiera sea el caso, siempre podemos utilizar o apoyarnos de esas tablas si es que no tenemos los datos de placa del motor. Ahora empecemos ya básicamente a ver los métodos de arranque. Tenemos el método de arranque, el DOL, que es el arranque directo, ¿no? Aquí este tipo de arranque tiene ciertas características, ¿no? Este tipo de arranque va a generar altas corrientes, o sea, su pico en el, digamos, al momento de que se energiza el motor va a ser bastante alta comparado con los otros sistemas de arranque. Ahora, también va a generar un alto torque en el momento del arranque. Esto también puede decantar de que siempre va a haber un desgaste mecánico, ¿no? En los acoplamientos, digamos, entre el eje del motor y el acoplamiento con el elemento al cual va a mover, ¿no? Ya sea cadenas, ya sea o engranajes o cualquier otro sistema que se esté utilizando, siempre va a haber un desgaste ahí porque el arranque directo va a ser un arranque brusco. Ahora, como ventaja tiene de que este sistema, el tiempo de arranque es muy corto, ¿no? Pulso, digamos, el botón verde para hacer el arranque y este sistema básicamente va a empezar a arrancar porque estoy entregando el 100% de la tensión a los bornes del motor y por lo tanto va a romper la inercia lo más pronto posible. Entonces, esa es, digamos, una ventaja que voy a tener un arranque prácticamente en pocos segundos, ya el motor va a estar girando a su velocidad nominal. Ahora, en lo que es la parada, también va a parar, digamos, a eje libre, es decir, desenergizo y el motor con su propia inercia va a parar. Ahora, también como otra ventaja es que es una solución muy económica porque los elementos que se tiene también son pocos. Entonces, ¿qué elementos se utiliza aquí? Por ejemplo, aquí he graficado un guardamotor que tiene la protección térmica y magnética y tenemos aquí el contactor. Entonces, este es un arranque directo, ¿no? Utilizando una solución de 2 elementos. Si lo quiero ver en forma
digamos, física. Por ejemplo, acá tengo un contactor y tengo un relé térmico, ¿no? Aquí le estaría faltando el guardamotor con la protección solo magnética, ya que la protección térmica la estaría dando el relé térmico. En este caso, por ejemplo, tengo aquí, este es un interruptor de caja moldeada con un relé para la protección de motor. En este caso, este dispositivo tiene la protección térmica y magnética, y aquí tenemos el contactor, que es el elemento que va a cortar la corriente o va a dejar pasar la corriente. Entonces, este es un arranque directo. Ahora veamos qué pasa con las curvas de este arranque directo. Por ejemplo, si yo voy a graficar el torque y los RPM del motor, teniendo los RPM del motor en el eje horizontal, vamos a ver que esta curva que vemos aquí, la curva negra, viene a ser el torque que genera un arranque directo, mientras que el área en azul viene a ser el torque que se necesita para arrancar esa carga. Entonces aquí vemos que un arranque directo, en este caso este es un arranque ligero porque la carga es ligera. Acá tenemos una carga, digamos, moderada, pesada, y aquí una carga especial. Este tipo de área celeste que vemos aquí en la tercera gráfica corresponde a un sistema de arranque por bombeo, por ejemplo, ¿no? Empieza con un torque o demanda de torque ligero y luego se va incrementando hasta llegar a su corriente o a su RPM nominal. Entonces, en este caso podemos ver que un arranque directo puede cubrir la necesidad de cualquier tipo de carga, ya sea ligero o torque alto o torque especial. Entonces, un arranque directo me sirve para cualquier demanda de tipo de carga. Ahora, ¿qué pasa si veo gráficamente qué pasa con la corriente? Si tenemos aquí los RPM del motor y tenemos aquí en el eje vertical la corriente, vamos a ver que mientras que el motor estaba detenido a que empieza a moverse un poquito, es decir, empieza a romperse la inercia del motor, la corriente pico transitoriamente va a poder llegar hasta 14 veces su corriente nominal y luego caer en pocos milisegundos a 7 veces la corriente nominal, y luego de ahí va a llegar a su corriente nominal ya cuando el motor haya llegado a su RPM nominal. Entonces, aquí vemos pues que la corriente pico es bastante grande, ¿no? De 14 baja a 7 y de 7 después de un tiempo va a bajar a su corriente nominal. Estas, digamos, son las características de un arrancador directo. Ahora, podemos tener problemas incluso de caídas de tensión si es que utilizamos un arrancador directo para potencias grandes, ¿no? Esto puede hacer de que el transformador se sature, o incluso pueda hacer de que los sistemas de alumbrado tengan cierto parpadeo, ¿no? Por la caída de tensión que se tenga. Ahora, como recomendación, básicamente es utilizar las tablas ya que se tienen preelaboradas en los catálogos. En el caso de ABB tenemos, por ejemplo, unas tablas donde me van a indicar, por ejemplo, en coordinación tipo 2. Bueno, este es un fragmento básicamente que he tomado de catálogo para poderles explicar. En este caso, esta tabla corresponde a una coordinación tipo 2 para una categoría C3, y en lo que corresponde a corriente cortocircuito, en algún elemento sería 16 kiloamperios y en otro de 50 kiloamperios en 400 voltios, que puede trabajar tanto en 50 o 60 Hz. Aquí les hacía referencia en uno u otro. Por ejemplo, los valores de 16 kiloamperios están referidos a nivel de cortocircuito en los cuales pueden trabajar estos guardamotores, que en este caso podrían ser los MS132. Entonces, dependiendo del amperaje que se tenga, los guardamotores podrían ir desde 16 kiloamperios hasta 50 kiloamperios. Entonces, esta tabla, por ejemplo, ya me tiene seleccionado y coordinado. Y si yo ya sé de antemano de que si yo voy a seleccionar, por ejemplo, vamos a ver para este caso, utilizo un guardamotor MS132-0.63, lo asocio con un contactor, un AF09, ya voy a tener garantizada la que va a ser una coordinación tipo 2 y que me va a dar también el respectivo kiloamperios que estoy necesitando. Entonces, aquí, por ejemplo, ya no tengo que hacer ningún cálculo adicional para ver si es que va a ser coordinación tipo 1 o coordinación tipo 2, sino que aquí la tabla ya me garantiza que asociando estos dos elementos voy a tener que cumplir con esta característica. Entonces, normalmente la coordinación tipo 2 son resultado de ciertos ensayos que se hacen en el laboratorio y luego se traslada al catálogo, justamente ya teniendo los resultados. En este caso, en ABB ya tenemos, digamos, estas tablas para distintos valores de tensión.
¿no? En este caso le estoy mostrando el de arranque directo. Y si yo quiero de alguna forma hacer de que mi sistema de arranque, utilizando dos elementos, que sería el guardamotor termomagnético y un contactor, puedo hacer de que sea una solución compacta. Es decir, puedo utilizar estas interfaces. Por ejemplo, esta es la interfase que me permite unir el guardamotor con el contactor de una manera sólida. En este caso ya no estamos utilizando ningún tipo de cable, ¿no? Que tendría que cablear entre el guardamotor, ¿no? Ponerle sus terminales y luego nuevamente conectar en el otro extremo del cable al contactor y también ahí ponerle sus respectivos terminales. Entonces, con este accesorio ya nos evitamos de tener puntos calientes porque todo lo estamos utilizando de acuerdo digamos, a las coordinaciones físicas que se tienen entre estos dos elementos. Ahora vamos a ver el arranque estrella-triángulo. ¿Qué es un arranque estrella-triángulo? Un arranque estrella-triángulo es un arranque parecido al arranque directo, solo que lo va a hacer en dos tiempos. Veamos qué características tiene. Bueno, la corriente aquí ya va a ser mucho más baja que la corriente de un arranque directo. También va a haber un pico de potencia mecánica, ¿no? Porque vamos a ver en la gráfica qué es lo que ocurre. El torque que se va a generar aquí ya no va a ser tan alto como en el caso del arranque directo, va a ser un torque moderado, ¿no? Y esto también hay que tenerlo en cuenta porque si yo voy a arrancar cargas pesadas, ¿no? Cargas que requieren un alto torque en el arranque, si utilizo un estrella triángulo es probable de que no lo arranque. Entonces tengo que ver cuál es el torque que se pueda generar. Ahora, el tiempo de arranque también es un tiempo prolongado con respecto a un arranque directo, ¿no? Un arranque directo podría arrancar en un par de segundos y arranca el motor, digamos, de mediana potencia, mientras que un estrella triángulo, el método de arranque se va a ajustar a un temporizador que me va a permitir hacer el cambio entre los juegos de contactores que vamos a utilizar. Y la parada también la va a hacer parada de eje libre. El esquema eléctrico de un arrancador estrella triángulo sería el siguiente. Aquí, por ejemplo, vamos a poder ver que tengo aquí el motor. En este caso, para un arranque estrella triángulo, tiene que ser un motor de 6 terminales, en los cuales voy a tener este arreglo de contactores, donde el primer contactor, que sería el KM1, sería el contactor de línea, que es el contactor que va a llevar la energía o la tensión a los bornes del motor. Y luego, en el otro lado, tengo dos contactores. Este sería el contactor del delta y esto lo vamos a llamar el contactor de la estrella. ¿Qué va a ocurrir en el sistema de arranque? El sistema de arranque lo que va a hacer es, o el controlador del sistema de arranque va a hacer de que primero pegue el contactor de línea, luego pegue el contactor de la estrella. Entonces, aquí en los bornes de este motor, fíjense que aquí no hay voltaje, digamos, que venga de la red, sino que en este caso va a llegar solamente el voltaje a los bornes W1, V y U1, los cuales se va a energizar este borne, y por este otro lado, este contactor va a hacer de que estos puntos se cortocircuiten, y por lo tanto voy a tener aquí en los bornes del motor una tensión de fase. Entonces el motor va a empezar a moverse con la tensión de fase. Y luego de un tiempo que va a ser controlado por un temporizador, ¿no? Que es un elemento externo, este temporizador va a hacer de que este contactor se abra y se cierre este contactor. Por lo tanto, a este motor ya no le va a llegar la corriente de fase, sino ya le va a llegar la corriente de línea. Entonces, de esa manera es de que se hace con el arranque este triángulo un arranque en dos etapas. En otras palabras, empezamos a arrancar con la tensión de línea entre raíz de 3, ¿no? Que sería un 58%, y después de que el temporizador ya dé la orden de que estos contactores conmuten, va a arrancar al 100% de voltaje. Entonces, si lo vemos en forma física, por ejemplo, aquí tenemos un arrancador estrella triángulo, ¿no? Para potencias medianas, donde tenemos un relé térmico y aquí tenemos los tres contactores, ¿no? Como podemos ver aquí, los tres contactores y su respectivo relé térmico. Y aquí, por ejemplo, estos puentes que están aquí, los puentes de fuerza, tanto por el puente de la estrella, están, digamos, aquí ya configurados con todos los accesorios que se tiene para hacer un arranque estrella triángulo compacto. Aquí, por ejemplo, los puentes aquí que estamos viendo, los superiores y los inferiores, también están representados. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta que estos dos contactores nunca deberían pegarse a la vez, porque si esto por algún error, tanto mecánico o eléctrico, llegasen a pegarse, estos van a generar un cortocircuito.
y ese cortocircuito puede ser fatal para el sistema porque ya me puede dañar los contactores o el sistema de protección, se va a disparar y podría ser un gran problema. Entonces, para que eso no ocurra, siempre se suele poner un enclavamiento mecánico, aparte de tener en el sistema de control el enclavamiento eléctrico. Entonces, con el enclavamiento mecánico y enclavamiento eléctrico voy a poder garantizar de que nunca estos dos contactores cierren a la vez. En el caso de ABB tenemos este accesorio que está aquí, este es un dispositivo que me permite hacer el enclavamiento eléctrico. Pero entre contactor y contactor hay un balancín que hace que un solo contactor de estos pueda estar pegado a la vez. Ese sería el enclavamiento mecánico. Es decir, aquí en esta figura tenemos todos los elementos que vemos en esta gráfica. Es decir, tenemos el enclavamiento eléctrico, el enclavamiento mecánico y los tres contactores y con los respectivos puentes, ¿no?, que me van a servir para tener una solución compacta. En gráficas, ¿qué va a pasar en un arranque estrella triángulo? Por ejemplo, si vemos la primera gráfica, la primera gráfica es de una carga ligera, carga, digamos, no tan exigente en lo que es torque. Al momento del arranque, aquí vamos a poder ver que en líneas punteadas, ese es el torque que se genera en un arranque directo, mientras que en la línea roja es el torque que corresponde a un arranque estrella triángulo. Como podemos ver, tiene un torque bastante bajo, ¿no?, comparado con respecto al arranque directo, pero es suficiente para arrancar cargas ligeras. Luego, cuando tengo ya aplicaciones pesadas, medianas a pesadas, voy a poder ver que el torque del sistema de arranque estrella triángulo va a quedar por debajo, o sea, no va a cubrir la necesidad y por lo tanto no voy a poder lograr hacer el arranque de un motor que está acoplado a una carga pesada utilizando un arrancador estrella triángulo, ¿no? Pero si vemos que tenemos aplicaciones especiales, como les había mencionado el sistema de bombeos, ahí sí lo va a poder arrancar. ¿Por qué? Porque empieza justo con un torque bastante bajo y poco a poco va a ir incrementándose, pero eso podemos hacer el ajuste con los tiempos del temporizador para que el torque también pueda siempre cubrir la necesidad de la carga. Y si vemos en la gráfica que corresponde a la curva, digamos, de corriente, en función de los RPM del motor, vamos a poder ver aquí que lo que está en líneas punteadas es la corriente que correspondía a un arranque directo, mientras que el estrella triángulo pues empieza con una corriente mucho menor, ¿no? Es por eso que también la ventaja del estrella triángulo es de que los parpadeos o las caídas de tensiones van a ser mínimas comparado con respecto a un arranque directo. Entonces aquí la corriente empieza con un valor reducido, pero cuando hace el cambio, digamos, de la conmutación entre los dos contactores, ¿no?, de la estrella con el delta, va a hacer de que ocurra también un pico. Pero este pico ya no va a ser tan alto como el pico que era un arranque directo, sino va a ser un pico moderado a pequeño. Entonces, de esa manera ya se logra hacer el arranque o se termina a completar el sistema de arranque. Entonces, aquí lo que ha hecho el sistema de arranque es empezar con un 58% de voltaje, empezó a moverse y luego de que ya se movió el motor, ya empieza a hacer el cambio para que le llegue el 100% de voltaje a los bornes del motor. Al igual que en arranque directo, también en ABB tenemos tabulado ya los distintos elementos que podemos utilizar para arranques estrella triángulo. En el caso de arranques directos vimos que habían potencias pequeñitas, ¿no es cierto? Habíamos de 4 kilowatts, 0.5, etc. Aquí, por ejemplo, para el caso de estrella triángulo ya empezamos con 7.5 a más. Se puede utilizar más potencia, como lo van a poder encontrar en el catálogo de ABB, ¿no?, que hay toda una variedad, digamos, de potencias disponibles en los cuales ya están tabulados los elementos que vamos a necesitar para hacer ese sistema de arranque. Entonces aquí, por ejemplo, está el contactor de línea, está el contactor de delta y está el contactor de la estrella. Y también el relé térmico. Entonces, si yo asocio estos elementos de aquí, yo ya voy a tener que estos van a trabajar de forma coordinada, o sea, van a ser acoplados mecánicamente sin ningún problema. Adicionalmente a eso, les había comentado de que un estrella triángulo siempre trabaja como un temporizador. Y aquí también se menciona algunas de las dos alternativas de los temporizadores que se puede utilizar. En el arranque directo vimos que había unos elementos que servían, perdón, en el arranque estrella triángulo vimos algunos elementos que servían para hacer los puentes, tanto superiores como inferiores. Estos elementos también están designados aquí y simplemente pidiendo esta referencia me van a llegar cada uno de estos grupos, ¿no? Digamos, este grupo para todo lo que corresponde a puentes y este otro grupo para el enclavamiento eléctrico y mecánico.
Entonces, de esa manera ya está, digamos, prácticamente preseleccionado todos los elementos que vamos a necesitar para hacer un arrancador estrella triángulo. Y como elemento adicional, ya dependiendo de qué tantos enclavamientos voy a necesitar o voy a requerir de mi sistema de campo o de mi sistema de control, puedo agregarle o no más bloques de contactos auxiliares para señalización de lámparas, para señalización de alarmas, etc. Luego tenemos también el otro método que también es bastante usual, ¿no? Ya cuando la alternativa de la estrella triángulo no funciona, podemos utilizar también el sistema de arranque por autotransformador. En este caso, el estrella triángulo habíamos hecho que arranca en dos niveles de voltaje, ¿no es cierto? Al 58% y al 100%. Un autotransformador también permite arrancar en dos tiempos, solo que en el caso de la estrella triángulo era 58%, que era la corriente de fase, que es un valor fijo, mientras que el autotransformador puedo yo configurar a qué nivel de porcentaje de tensión quiero empezar a arrancar el motor. Es decir, si yo tengo mi sistema, como vemos aquí, aquí vamos a poder ver que tenemos el motor, tenemos los dos contactores, digamos, principales y el contactor que corresponde al autotransformador. Y aquí el autotransformador lo que va a hacer es entregarme el valor de tensión que corresponde a unos taps ya previamente que son características de fabricación de estos autotransformadores. Es decir, podemos tener autotransformadores que pueden empezar el 50%, 60, 80% u otra variedad. Entonces, si yo tengo o requiero más torque, el porcentaje de voltaje lo subiré y lo pondré a un tap mayor para que pueda entregarme más torque para poder hacer el arranque de cargas pesadas. Entonces vamos a poder ver de que en este sistema es un sistema más flexible que un arrancador estrella triángulo. Entonces, si hablamos de gráficas, vamos a poder ver lo siguiente. Por ejemplo, son las gráficas que corresponden a un autotransformador que tiene un tap al 50%, al 65% y al 80%. Entonces, si voy a arrancar una carga ligera, puedo ajustar a un tap de 50% y con esto voy a generar los torques que van a cubrir la necesidad de la carga ligera. Pero si ya tengo una carga pesada, ya no puedo utilizar ni al 50 ni al 65%. Ya tendría que utilizar al 80%, que es el porcentaje que me va a corresponder a un torque que va a poder vencer el torque que necesita la carga. Y luego, si tengo cargas especiales, ahí también puedo seleccionar, dependiendo del tipo de carga que tenga, ¿no? En este caso, necesitaríamos seleccionar la instalación de ese autotransformador al 80% para poder vencer el torque que se necesita para ese tipo de cargas que se tiene. Entonces, ya en gráficas de RPM versus la corriente del motor, vamos a poder ver que la curva es parecida a la de un estrella triángulo. Por ejemplo, si está el 50%, empieza la corriente bastante pequeña y luego de que hace el cambio, la corriente va a elevarse, pero ya no van a ser tan alta como correspondía a un arrancador estrella triángulo, donde vimos que llegaba hasta unos 2 o 3 veces su corriente nominal. En este caso no, en este caso se mantiene bastante bajo. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, si el tap está ajustado al 50%, la corriente de arranque va a ser reducida comparada a un 65% y comparada a un 80%. Por ejemplo, si nosotros vamos subiendo el tap, por ejemplo, aquí estaríamos considerando como que ya es un arranque directo, ¿cierto? Aquí ya prácticamente estamos energizando al 100% de tensión a los bordes del motor. Entonces, si voy a hacer eso, es prácticamente va a corresponder a un arranque directo. En este caso, utilizamos el autotransformador para poder reducir el voltaje que va a llegar a los bordes del motor y con eso también reducir la corriente que voy a utilizar. Porque hemos dicho que si voy a hacer arranques directos, la desventaja que voy a tener ahí es de que las corrientes pico van a ser muy altas y esto pues, puede causar perturbaciones en la red y también desgastes mecánicos, ¿no? Porque va a ser un arranque brusco y un torque bastante alto. Entonces, estos, digamos, son las características de estos tres principales sistemas de arranque, ¿no? El arranque directo, estrella triángulo y por autotransformador. Al igual que en los casos anteriores, también en los catálogos de ABB vamos a encontrar que tenemos ya tabulado para distintas potencias, distintos valores de tensión, tanto los tamaños de los contactores, ¿no? Tanto para el contactor el KM1, KM2 y también para el contactor KM3, ¿no? Que es el contactor de la estrella.
Entonces, en este caso ya no se nos complica mucho calcular cuál sería el tamaño del contactor, ¿no? Porque a veces si no tenemos esta información lo tenemos que calcular, pero a veces cuando calculamos no tenemos algunos criterios como factores de corrección que se tendría. En este caso ya todo está, digamos, previamente ya determinado si utilizamos estas tablas. En el caso de utilizar arranques que no podamos encontrar en el catálogo, ABB también pone a disposición una herramienta en línea que se llama SOC, ¿no? Que es un sistema de selección optimizada en coordinación para arranque de motores, en los cuales va a constar de dos partes. Digamos, una primera parte que es esta, donde vamos a poder colocar todos los elementos que van a servir para poder filtrar, ¿no? De acuerdo al tipo de aplicación que voy a tener, ¿no? Si tengo aquí potencias, por ejemplo, puedo poner este valor de potencia que tengo como dato, la tensión al cual va a trabajar, los kiloamperios que voy a requerir, y aquí voy a poder seleccionar qué tipo de arranque voy a utilizar. Puedo utilizar primero el arranque directo, ¿no? Estándar, o también puede ser un heavy duty, puedo utilizar un estrella triángulo, ¿no? O otros métodos de arranque como el caso de soft start. Y aquí también puedo seleccionar si lo voy a requerir en coordinación tipo 1 o tipo 2. También aquí voy a poder seleccionar cuál va a ser el dispositivo de protección contra cortocircuito y aquí contra sobrecarga. Entonces, esta herramienta en línea me va a poder permitir tener una selección de todos los elementos ya certificados, ¿no? Porque como les mencioné, esta coordinación de estos elementos está en función a las pruebas que se hacen en el laboratorio. O sea, no es que algo que haya salido por un cálculo teórico, sino que ya son resultado de pruebas que se hayan hecho en físico. Luego también, aparte del SOC, tenemos otra herramienta que es el eConfigure, donde en el eConfigure también tenemos un capítulo que corresponde al arranque de motores. Entonces aquí también se puede poner los datos de criterio que tengamos para la selección de los elementos, ¿no? Y luego en esta otra parte, la parte derecha, me va a ir generando los elementos que se necesitan, de tal manera que estos elementos van a cumplir con los criterios de filtrado que hayamos colocado. Entonces, de esta manera, ABB pone a disposición estas dos herramientas en línea, ¿no? Que son gratuitos, simplemente poniendo en el Google, por ejemplo, eConfigure, vamos a poder llegar aquí, en el caso anterior también, ¿no? De esa manera tendremos un mejor criterio de selección. Ahora, van a haber siempre aplicaciones que no necesariamente van a estar a nivel del mar, van a trabajar a ciertas alturas sobre el nivel del mar. Entonces, para ese caso debemos de tener los criterios para poder seleccionar los elementos que vayan a trabajar a esa altura, ¿no? Y en este caso los criterios van a ser dos. Cuando un elemento eléctrico trabaja a altura, va a tener una pérdida en los niveles de disipación de calor. Nosotros sabemos que todo equipo eléctrico se calienta, pero la temperatura al cual debe de trabajar nunca debería superar el valor para el cual ha sido fabricado. Entonces, pero al trabajar este elemento, digamos, a su potencia nominal en altura, pero en altura, como no se va a poder disipar el calor, el motor se va a calentar mucho más. Entonces, en ese caso, hay que tener ciertos criterios de derrateo de todos los elementos para hacer una correcta selección. Luego también lo que ocurre en altura es de que la rigidez dieléctrica del aire va a disminuir, por lo tanto los niveles de aislamiento entre las distancias que en la costa podría ser, digamos, de 1 centímetro, a altura ya tengo que separarlo aún más. ¿Para qué? Para garantizar el nivel de aislamiento, ya que la rigidez dieléctrica del aire a altura es menor que en la costa. ¿Okay? Entonces, para utilizar estos mismos criterios, lo que se tiene en las tablas técnicas de ABB, hay unas tablas que me van a ayudar justamente para corregir mis criterios de selección. En este caso tenemos esta tabla donde me dice que en la categoría AC1, si es que la aplicación que voy a utilizar es en la categoría AC1 para esta gama de contactores, los contactores de ABB no necesitan derratearse si es que van a trabajar a alturas menores a 3.000 metros. Solo se derratea para alturas mayores a 3.000 metros. En este caso, si la categoría es AC1, si yo voy a trabajar, por ejemplo, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, un contactor, si ese contactor tenía como corriente nominal de 100 amperios, a 4.000 metros ya no lo puedo hacer trabajar a
100 metros, si no lo tengo que hacer trabajar al 95%, es decir, a 95 amperios. Entonces, y así sucesivamente con otras alturas. Ahora, si yo voy a hacer trabajarlo en la categoría AC3 o AC2 o AC4, ¿no?, que hemos visto que son curvas parecidas, si la tensión de operación va a ser menos de 230 voltios, ahí no tengo que hacer ningún derrateo. Pero ¿qué pasa si voy a hacerlo trabajar a 440 o 480 voltios? En este caso, para menos de 3000 metros no tengo que derratearlo nada, pero para 4000 ya sí voy a tener que derratearlo. ¿Por qué? Ahí voy a tener que bajar su capacidad nominal que tenía a nivel o a 3000 metros, lo va a bajar en un 15%. Entonces, estos factores son los que me van a poder servir para poder hacer una correcta selección de los elementos que vayan a trabajar en altura. En este caso, como habíamos dicho que era el contactor el elemento que más sufre en la operación de arranque y parada, es el elemento justamente el que se dimensiona, ¿no?, para que pueda trabajar en altura y no tenga ningún problema. Aquí también, por ejemplo, tenemos la tablita para el derrateo por altura cuando hablamos de nivel de aislamiento que tienen los elementos, ¿no? A 3000 metros no se derratea, a 4000 metros el nivel de aislamiento que tiene ese contactor va a bajar en un 12%. Pero normalmente los contactores, como mínimo, van a estar, digamos, van a tener una tensión de aislamiento de 690 voltios. Entonces, si yo le aplico este derrateo, estaría multiplicando 690 por 0.88, ¿no?, la cual me va a dar un valor de, 690 por 0.88. Esto me va a dar 607 voltios. Entonces, como nosotros normalmente trabajamos en 440, 480, sobre todo en las minas, entonces no afectaría prácticamente el criterio de selección, de rateo por aislamiento, porque va a estar cubierto, ¿no? Porque los contactores, como le decía, su nivel de tensión de aislamiento mínimo es de 690. Y hay otros tamaños de contactores más grandes que incluso tienen 1000 voltios como tensión de aislamiento. Entonces, básicamente nos referiríamos a esta tabla porque esta tabla de aquí, digamos, está absorbida por ese tema de derrateo. Luego también tenemos el otro criterio para ya contactores más grandes, el criterio también de selección, donde me va a indicar lo siguiente. Esta tablita indica que si voy a trabajarlo, por ejemplo, a 3000 metros y su tensión de aislamiento, que puede ser de 1000 voltios, ¿no?, porque son para los contactores más grandes, como le mencionaba, van a tener tabulados aquí los resultados que se deben de utilizar de acuerdo a la tabulación que se tenga, las características eléctricas en función de la corriente, en función de la tensión. Por ejemplo, si hablamos, si voy a trabajar, digamos, a 3000 metros o menores a 3000 metros, si yo lo quiero utilizar a 440 voltios, voy a fijarme en el catálogo que los datos que voy a utilizar deben de corresponder a 440 voltios. Pero ¿qué pasa si voy a trabajar a 5000 metros sobre el nivel del mar, pero la tensión de la red es de 440? Entonces, los datos que voy a verificar de ese contactor a los cuales debo hacerlo trabajar son los datos que corresponden a 690 voltios. Entonces, aquí tenemos la parte, digamos, de la ficha técnica de estos contactores, donde vamos a poder tener aquí las corrientes nominales de cada uno de estos contactores, pero a distintos valores de voltaje. Entonces, si yo voy a hacer trabajar un contactor, digamos, de 440, con la tensión de la red, digamos que sea de 440, a una altura, digamos, de 4000, es como si yo estuviese trabajando ese contactor, pero con los datos de 500 voltios. Entonces, me voy aquí a la tabla y busco 500 voltios. Aquí está. Por ejemplo, este contactor, el AF40, que, digamos, a unas tensiones de 400 voltios, su tensión o su corriente, digamos, nominal es de 40 voltios. Cuando yo lo haga trabajar a 4000 metros sobre el nivel del mar, ya no puedo hacerlo trabajar a 40 amperios, sino lo tengo que hacer trabajar a el dato que corresponde aquí como que si fuese de 500. Entonces, 500 dice que lo máximo que puede trabajar es a 35 amperios. Entonces, los datos que me están indicando aquí son los datos que yo debo de utilizar del catálogo para hacerlo trabajar a esta altura, a estos niveles de voltaje. Entonces, esa es la forma, digamos, cómo se derratea para tener aplicaciones o para hacer arranques a alturas mayores a 3000 metros sobre el nivel del mar.
Ok, esto es en cuanto a la presentación. Bueno, ahora estoy atento a todas sus consultas que pudieran hacer. Sí, ingeniero, tenemos algunas consultas aquí que han estado haciendo en la plataforma de preguntas y respuestas. A ver, tenemos la pregunta de Marco Reséndiz. Nos dice, ¿cómo calculo la corriente de cortocircuito en el lugar de la carga? Pide que dé un ejemplo de eso. Para calcular la corriente de cortocircuito en el lugar de la carga, hay que tener en cuenta cuál es la potencia de la fuente. Es decir, la fuente en este caso sería la potencia del transformador que alimenta o que da energía a esta carga. Si la corriente o la potencia del transformador es conocida, es decir, podemos tener acceso al datos de placa del transformador, ahí vamos a poder ver cuál es la corriente nominal de ese transformador, ¿no es cierto? Que sería la máxima corriente que el transformador podría entregar. Y también en esa misma placa del transformador voy a tener como dato la tensión de cortocircuito. Entonces, la corriente de cortocircuito va a ser igual a la corriente nominal dividido entre la tensión de cortocircuito. Y de esa manera voy a calcular la corriente de cortocircuito que va a haber aguas abajo a ese transformador. Esa es, digamos, la forma práctica como se puede calcular. Lógicamente, esta corriente de cortocircuito es en los bornes, en la salida del transformador, ¿no es cierto? Aguas abajo. Pero el transformador de repente está alejado con respecto al tablero donde está mi arrancador. Lógicamente ahí van a haber cables, barras, ¿no? Y otros elementos más que van a servir para conducir la corriente, pero estos de aquí también van a insertar una impedancia, ¿no? Y si, por ejemplo, en los bornes de ese transformador me salió 30 kiloamperios, probablemente esos 30 kiloamperios se van a ver disminuidos significativamente si es que la distancia entre el transformador y el tablero donde está mi arrancador es bastante extenso. Pero para efectos de diseño, consideraríamos siempre la corriente de cortocircuito en los bornes del transformador. Ok, listo. Juan Mondragón nos dice, ¿en qué influye el número de terminales del motor en la sección de protecciones? ¿Y cómo determino cuando la carga es ligera, pesada y especial? A ver, primero la sección. Bueno, la sección me imagino que se refiere a la sección de los conductores, ¿no es cierto? En este caso, la sección de los conductores va a estar en función de la corriente al cual vamos a dejar pasar por ese conductor, ¿no? Y con los factores de seguridad que se tenga. Y también va a estar siempre relacionado con la longitud, es decir, cuánta distancia voy a poder trasladar esa energía para evitar el tema de caída de tensión. Entonces, para dimensionar o calcular la sección del conductor, sí hay que hacer un cálculo aparte, ¿no? Que va a estar en función de la longitud y de las características eléctricas que tenga el conductor, ¿no? Y también se debe tener en cuenta si en el mismo elemento donde voy a transportar estos cables, ya sea tubería, ya sea bandeja, hay otros elementos que también van a estar ahí, es decir, hay otros conductores que estén ahí y estos también van a influenciar en la capacidad conductiva de los cables. Ahora, en temas de si es una carga ligera o carga pesada, esto ya están, digamos, tabulados en función del tipo de corriente que se tenga. Sabemos que, por ejemplo, una carga ligera es un sistema de bombeo, un arranque, digamos, de pequeña potencia o de mediana potencia, que hace de que la corriente no sea tan alta, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer un arranque directo para un sistema de bombeo, su corriente nominal puede llegar a 4 o 5 veces su corriente nominal, mientras que si yo agarro, por ejemplo, para un elevador, la corriente de arranque en este caso va a ser entre 5 a 7 veces su corriente nominal. Entonces la corriente de arranque me va a poder determinar qué tan pesada es esa carga para que el motor, desde que está en reposo, pueda llegar a sus RPM nominales. Ok. Luego nos dice Juan Sana, ¿hasta qué potencia como máximo se recomienda usar el arranque directo? ¿Esto se encuentra en alguna norma o es recomendación del proveedor? En realidad es recomendación del proveedor.
En el caso de potencias a las cuales van a utilizar tanto arranques directos, o estrella triángulos u otro método de arranque, va a estar en función de la potencia de la fuente. Yo en particular he visto arranques directos hasta 100 HP para una trituradora, por ejemplo, y se necesita que sea así porque la trituradora necesita un alto torque para el arranque. Entonces, si yo hago un arranque a triángulo, un arranque por transformador o soft starter, no va a poder tener el torque necesario. Entonces, para ese tipo de arranque sí se necesita tener un arranque directo, pero también necesita que la fuente que alimente este arranque directo sea robusta. En este caso, que les menciono, sí tenía un transformador de 1.6 MVA, entonces tenía la potencia suficiente y es porque estaba concebido así. Entonces, pero en forma general, si hablamos ya de uso general, podríamos siempre recomendar que para arranques directos podríamos utilizar hasta entre 15 y 20 kilowatts, ¿no? Y luego ya utilizaríamos el arranque estrella triángulo, ¿no? Para potencias hasta entre 50 y 60 kilowatts y el autotransformador para potencias menores de 100 kilowatts, ¿no? Pero como les decía, esto está limitado en función a la potencia de la fuente. Pero como regla práctica podemos utilizar estas tres rangos que les había mencionado. Listo. Luego nos dice Luis Mesa, para un arranque directo, ¿se recomienda usar un guardamotor o interruptor magnético o un interruptor termomagnético? Para un arranque directo puede utilizar cualquiera de las dos opciones. En el caso de un guardamotor, por ejemplo, sirve para hacer arranques directos y tiene la protección térmica y magnética. Va a depender eso de la filosofía del proyectista o del que hace el diseño eléctrico, ¿no? Si va a utilizar un elemento o dos elementos. Si utiliza dos elementos, probablemente utilice un guardamotor solo magnético o también puede utilizar unos fusibles, ¿no? Para la protección de motores, o en su defecto también podría utilizar unos interruptores de distribución, solo que el ajuste térmico, en este caso de ese interruptor de distribución, debería estar ajustado al máximo de tal manera de que no interfiera con la protección térmica del relé térmico. Luego nos dice Víctor Malásquez, en el caso de motores que van a trabajar en zonas calientes o calderos, ¿los equipos vienen diseñados para una temperatura determinada o es necesario solicitar equipos especiales? Sí, los equipos eléctricos normalmente están diseñados para trabajar a menos de 40 grados centígrados. Sin embargo, así como hemos visto que se puede hacer derrateos por altura, también se puede hacer derrateos por temperatura. Entonces, si eso no es posible, pues de tal manera siempre debemos tener en cuenta que el tablero eléctrico debería estar un poco alejado, no a altas temperaturas, ¿no? Pero si no hay forma, sí también se puede hacer derrateo por temperatura. Ok. Y bueno, y como última pregunta tenemos la pregunta de Gustavo Fernández. Nos dice, ¿existe diferencia significativa para contactores cuando requiere accionar un motor y un banco de condensador? Sí, los contactores que hemos visto en la presentación han sido básicamente para arrancar motores. Para el caso de banco de condensadores, van a haber tres soluciones en contactores. Esto va a depender de la corriente pico que se va a generar al energizar el condensador. Un condensador, dependiendo también de la potencia de la fuente, puede estar en menos de 30 veces su corriente nominal, en menos de 100 veces su corriente nominal y más de 100 veces su corriente nominal. Entonces, si es menos de 30 veces su corriente nominal, podemos utilizar un contactor estándar como el que utilizamos para arrancar motores. Si la corriente de energización o de pico, cuando se energiza un condensador, puede llegar a menos de 100 veces su corriente nominal, podemos utilizar unos contactores. En el caso de AEB sería contactores UA, ¿ya? Que son unos contactores reforzados, ¿no? Poquito más reforzado que el estándar. Y si la corriente de inserción es mayor a 100 veces, ahí ya tenemos que utilizar unos contactores especiales que vienen equipados con una resistencia de preinserción. Es decir, son contactores en los cuales la corriente que va a pasar
desde la entrada a la salida del contactor, previamente van a pasar por unas resistencias y luego ya de que la corriente haya pasado por estas resistencias y que el condensador se haya cargado, van a pasar ya las corrientes a través de los contactos principales del contactor. Entonces, estos son unos contactores especiales que su aplicación es justamente energizar o desenergizar condensadores. Listo. Bueno, ahorita no tenemos más preguntas aquí en el chat. Bueno, copian el registro de asistencia. El registro se les está enviando por el chat. No olviden registrarse, por favor, para que puedan recibir las presentaciones del evento. Y bueno, si están interesados en la certificación, también puedan tener la información, ¿no? Tienen que registrarse por allí. Tenemos una pregunta de Ángel Orlando. Dice, ¿los tiempos de arranque de motores eléctricos está basado en alguna norma? Los tiempos, imagino que se refiere a la estrella triángulo, en qué tiempo setear para que pueda hacer el cambio de la estrella al triángulo. Ese tiempo se ajusta básicamente no sé si vimos la grafiquita, cuando ya vemos que el motor ya empezó a más del 50% de sus RPM, ahí se recomienda hacer el cambio, ¿no? Entonces, ese tiempo básicamente va a estar también en función del tipo de carga a la cual se vaya a mover, ¿ya? Entonces, si es que ese es el tiempo al cual se haya referido, de repente se haya referido al tiempo que dura desde el momento que se da la señal de arranque hasta que el motor llegue a su a su RPM nominal. En ese caso, ese tiempo va a ser muy variable. No hay una normativa que diga cuál debe ser el tiempo, porque ese tiempo va a estar en función del tipo de carga, ¿no? Habíamos dicho que un arranque ligero va a arrancar en un segundo o unos segundos más, pero un arranque, digamos, moderado podría estar hasta 10 segundos y unos arranques pesados podrían ser hasta de unos 40 segundos. Entonces, esos tiempos están en función del tipo de carga al cual se va a mover y también va a depender del método de arranque que se va a utilizar. Ok, listo. Acá tenemos una pregunta algunas preguntas del Facebook, del fanpage. Nos dice, a ver, Luis, para leer, como última pregunta, ¿qué criterio debo considerar para elegir entre un arrancador suave o un variador en motores para bombeo de agua en pozos profundos? Bueno, en ese caso, ambos sistemas me van a servir para arrancar este tipo de cargas, solo que ambos van a tener un beneficio y, digamos, ventaja y desventaja. La ventaja del soft starter es que va a ser más económico y la ventaja del variador de velocidad es de que yo, al utilizar variador de velocidad, también voy a poder regular el caudal de lo que vaya a bombear, mientras que el soft starter sí lo va a bombear, digamos, a su RPM nominal. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, que mi sistema de bombeo también se pueda regular el caudal, entonces en ese caso me convendría utilizar un variador de velocidad. Pero si no tengo esa necesidad, es suficiente con un soft starter, ¿no? Un soft starter es más económico y también hay distintas variedades, hay básicos, intermedios y avanzados, ¿no? Que tienen protección, comunicación, etcétera, y muy parecidos a lo que tendría un variador de velocidad. Entonces, se puede escoger cualquiera de esos dos métodos, ¿no? Solamente hay que tener en cuenta cuál es la ventaja técnica y también la desventaja económica, ¿no? Uno con respecto al otro. Listo, ingeniero, por hoy día ya terminamos con las preguntas. Bueno, hay varias en el Facebook, no las vamos a poder responder todas, pero si de repente podría dejarnos su número, su correo electrónico para que los ingenieros puedan comunicarse directamente con usted. No sé si ya lo habrá puesto en algún momento de la presentación. Igual, claro, sí, la presentación igual se les envía por correo electrónico, ¿no? A todos. Pero si lo tuviera ahí para los que de repente no puedan acceder por algún motivo. Ok, voy a poner aquí mi correo. Ok, entonces voy a proyectarlo para que lo puedan ver. Mi correo es eduardo.yampul@pe.abb.com. ¿Sí? Me pueden escribir ahí, no hay ningún impedimento.
yo gustoso en poderlos también apoyar y enviarle información. También nosotros como ABB tenemos un Excel, digamos, que sirve para calcular, digamos, no calcular, sino obtener los precios. Uno pone los códigos de los productos de ABB y va a generar la descripción y el precio. Y generalmente los códigos los vamos a obtener de los catálogos, ¿no? Y queremos saber cuánto cuesta este contactor, por ejemplo, que encontré en este catálogo, ponemos ese código en el Excel y el Excel me va a generar el precio de lista. Pero en este Excel, como le mencionaba, hay unas herramientas, hay unas hojas donde hay unas herramientas donde me va a permitir accesar directamente a la página web de esa familia de productos. Entonces es ahí donde vamos a encontrar información técnica reciente, información técnica actualizada. Hay planos, dibujos, videos, ¿no? Esquemas de conexionado, ¿no? También está el link para llegar al SOC, que era el software para determinar los elementos que me van a servir para seleccionar los elementos para arrancar un motor, ¿no? Tanto también de Delay Configure y otras herramientas más. Entonces, este es un Excel que no solamente me sirve para calcular o determinar el precio de lista, sino también tiene información y links que van a ser de mucha utilidad para las personas que van a querer enriquecerse, digamos, de conocimientos técnicos. Ok, Sí, bien, si ya no hay más preguntas, bueno, yo nuevamente agradecerles a todos por su participación y por darnos también la oportunidad de poder llegar a ustedes. ingeniero, muchas gracias a usted. Muchas gracias a los participantes también por estar presentes, por hacer sus preguntas. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.